Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a vuestra cita con la historia en vuestra emisora local. Seguro que todos hemos reconocido la música que acabamos de escuchar, Indiana Jones en busca del arca perdida. Pues esta música nos introducirá al tema que vamos a considerar hoy, la arqueología. Pero lo vamos a hacer de forma real y no tan aventurera como Indiana Jones nos ha hecho creer con sus aventuras, que para pasar el rato está muy bien, aunque las excavaciones no son tan hollywoodienses. Sí son muy emocionantes por la cantidad de información que obtenemos. Esto lo comprobaréis si os quedáis esta hora con nosotros, ya que vamos a hablar de dos yacimientos arqueológicos, uno descubierto hace días y el otro, lamentablemente, lo conoceremos a causa de lo ocurrido recientemente, finalizando con una iniciativa autónoma y muy instructiva sobre esta materia. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez a los mandos en la producción comenzamos. Comenzamos viajando al Perú, concretamente al yacimiento arqueológico del Cerro del Ventarrón. Desde este lugar está con nosotros Ignacio Alba Meneses, director de este yacimiento. Muy buenas y bienvenido a Histopia Historia. Buenos días, muchas gracias. Encantado de ser entrevistado por ustedes desde Perú hasta España. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, Ignacio, para comenzar conociendo este yacimiento y el suceso que más adelante vamos a detallar, ¿qué le parece si usted nos pone al corriente de cómo es el yacimiento, dónde está situado, qué se encontró? Miren, bien, perfecto. El yacimiento está situado en el Valle de Lambayeque, que es uno de los valles más amplios de toda la costa norte del Perú. Es uno de los valles también que posee uno de los climas más benévolos para la agricultura. En aquella época tan antigua, la agricultura del algodón floreció en este valle, por ser un valle seco, con un clima templado casi todo el año. Entonces estamos hablando de uno de los valles con mayor, digamos, recursos, con mayor área cultivable, y fue en este valle donde se originó una de las civilizaciones más antiguas de toda América, además también de ser la más esplendorosa. El yacimiento está ubicado en la colina que se ubica en el centro de ese gran valle, en la parte baja, y está ubicado al pie de una colina aislada que genera una especie de centro de todo el paisaje, digamos, cultural, adaptado y trabajado a través de milenios, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, el hallazgo de la Huaca Ventarrón, constituye pues el origen de toda una tradición cultural de más de 5.000 años. El templo Huaca Ventarrón fue el templo principal de un centro ceremonial compuesto por varios templos más que apenas hemos comenzado a investigar. Hemos excavado casi completamente entonces el templo principal, pero faltan excavar aún otros componentes arquitectónicos, otros templos que pertenecen a un conjunto mayor de la misma época. El templo principal fue construido en varias etapas, o sea, sufrió varias remodelaciones. La fase más antigua ha sido fechada en 4.600 años de antigüedad, o sea, estamos hablando de 2.000, casi 2.500, 2.600 antes de Cristo. El templo luego fue remodelado y se construyó una fase mucho más monumental,
en la cual se emplearon colores, pintura mural por primera vez en toda la arquitectura americana. Entonces Ventarrón ostentaba los murales más antiguos de todas las Américas, con un mensaje bastante interesante, complejo, relacionado al poder, ¿no? Las salas estaban pintadas de rojo y blanco, la sala principal, y en el centro de la sala había un mural que se reconoció como el más antiguo de las Américas, que tenía una red con un venado capturado al centro. Entonces esto aludía directamente al poder político, al poder que obtuvieron esta élite, que a través de la cacería del venado generaba un tipo de ritual que permitía definir su liderazgo. Esta segunda época es la más esplendorosa, tiene una antigüedad de 2000 años, y las redes en las que están capturados los venados aluden también directamente a la importancia de la textilería en el origen de la civilización. Entonces hemos entendido pues que en la costa del Perú surgieron focos de cultura impulsados precisamente por esa gran revolución tecnológica que fue la textilería de algodón, y que se dio solamente en pocos lugares del mundo. Uno de los centros de domesticación de una de las 3 especies mundiales de algodón fue definitivamente la costa norte del Perú, donde además teníamos variedades de algodones de colores, ¿no? Algo que no se da en otras latitudes del mundo. Entonces, este fue pues el origen de nuestra importante cultura, que luego de 1000 años sufrió pues un embate de la naturaleza, un fenómeno de mega niño, que es algo que parece que la humanidad afronta cada 1000 años y que nuestra, digamos, lógica y memoria renacentista aún no conoce, pero ellos se adaptan y se desplazan inmediatamente o solamente 1 kilómetro al frente y fundan un nuevo centro ceremonial, ¿no? Entonces, estas culturas, a través de Ventarrón, entendemos que tuvieron un origen muy remoto y que, de acuerdo a cambios climáticos graves, ellos buscaron una reubicación sin perder el esplendor, sino más bien superponiéndose y, digamos, superando el desarrollo alcanzado en la época anterior, ¿no? Entonces, luego de Ventarrón surge, digamos, un segundo momento que está relacionado a la cultura cupisnique. Luego del término de ese segundo periodo se inicia el periodo de las culturas mochica, al que pertenece Zipán y los grandes hallazgos que ya se conocían en la costa norte, y finalmente el último periodo, que es de la cultura lambayeque, chimú e incas, ¿no? que rivalizan, y finalmente los incas terminan conquistando a las culturas de la costa norte. Entonces, con Ventarrón habíamos descubierto el origen de nuestra larga tradición cultural lambayecana. Qué interesante, Ignacio. Entonces, en poquito tiempo usted nos ha descrito miles de años de cultura en el norte del Perú, ¿verdad? Sí, justamente a través del descubrimiento podíamos haber reunido todos estos episodios de nuestra historia, y por fin teníamos una narrativa histórica completa. Entonces, antes de estos descubrimientos se pensaba que en Lambayeque solamente habían habido desarrollos de las culturas, digamos, de nuestra era, o sea, después de Cristo, y con Ventarrón hemos descubierto la historia previa, los 2 primeros grandes momentos, los 2 primeros milenios antes de Cristo. Uh-huh. Entonces, estamos hablando pues de una de las regiones que tiene una de las tradiciones más sólidas, originarias y complejas de todo el Perú, en vista de que en sitios contemporáneos, que también han resultado ser muy antiguos, no existió nunca el arte mural como una expresión simbólica fundamental, como se da en Ventarrón. Entonces vemos pues que en Ventarrón hay un aporte a lo que luego será pues el complejo simbolismo de las culturas americanas, ¿no? La pintura mural habla de la tripartición y de la dualidad a través de la combinación de 2 colores, el rojo y el blanco, para representar los huesos y las carnes, y el color azul, amarillo y rojo para representar los 3 niveles del cosmos, como en el arco iris, los 3, digamos, estratos, niveles de la cosmología. Bastante interesante. Bueno, entonces, viendo la importancia que tiene ese yacimiento arqueológico, el Cerro del Ventarrón, ahora recientemente ha sucedido un hecho lamentable. Según las noticias que nos han llegado, es que ha sufrido un incendio. Las malas prácticas de las empresas
industriales del azúcar que se ubican en la zona originaron el día 12 de noviembre un incendio que se propagó desde los campos de caña. Acá en el Perú se quema la caña antes de cortarla. Esta empresa no había siquiera contratado o mantenido un vigilante para que evite que el fuego se propague de los campos hacia la maleza que ha crecido con las últimas lluvias, y la maleza, el fuego descontrolado, extendiéndose por la maleza, alcanzó los techos de nuestros almacenes, de las instalaciones del proyecto arqueológico, incendiándolos totalmente y perdiéndose en esos almacenes todas nuestras colecciones de huesos, de restos óseos, o sea, de individuos, de más de un centenar de individuos que habían sido documentados, recuperados en varias tumbas excavadas en casi varios años de excavación. Desde el 2007 al 2011 se excavaron en distintos lugares del yacimiento y se recuperaron más de 100 osamentas que se han perdido totalmente, además de los materiales antiguos que pertenecían a la época del templo y que consistían en restos de basura, de alimentos, de banquetes que se habían celebrado hace casi 5.000 años, y también restos de textiles que estaban entre los más antiguos del continente. Estas muestras aparentemente simples, sencillas, restos de comida y de la tecnología más antigua, de la tecnología revolucionaria del algodón, eran nuestros valiosísimos objetos musealizables, ¿no? Entonces, con este incendio hemos perdido los materiales que justificaban una musealización, que eran la parte fundamental de nuestra presentación, de nuestros materiales que documentaban las actividades dentro del sitio, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos perdido evidencias, restos arqueológicos, bienes muebles muy, muy antiguos, y una colección ósea única en su género, porque se trataba de un gran número de individuos de muchas etapas culturales en un territorio muy focalizado, donde ya se habían empezado a hacer estudios de ADN, de variabilidad en el uso de recursos, etcétera, y todo eso se ha perdido. El incendio, lo más grave también es que el incendio no solamente afectó a los almacenes, sino que incendió techos de material inflamable. El gobierno, el Estado, el responsable de proteger los monumentos, había empleado un material bituminoso a base de un comprimido vegetal recubierto de una resina bituminosa, o sea, de petróleo, que deflagró muy rápidamente, se incendió, se consumió totalmente, goteando sobre todas las áreas que se habían protegido, que son más de 3.000 metros cuadrados, una lluvia muy tupida de petróleo, ¿no? Entonces, todas las estructuras que ya se habían excavado y que se mostraban como parte de un circuito turístico, se han visto impregnadas de una lluvia negra de material de petróleo evaporado, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil retirar estas huellas, que no son solamente de hollín, sino también de un material químico que se ha impregnado en todas las superficies de 3.000 metros. Y el caso más grave es el de los murales, el de la sala principal, donde se exhibían y se habían protegido los murales más antiguos de las Américas. Lo que le mencionaba de la red con los venados, que era un mural polícromo extraordinario, único en su género, estaba cubierto con un material plástico. El techo ni siquiera era de este material bituminoso que prácticamente se evaporó y goteó, sino de un material plástico más pesado que se derritió completamente y cayó así como plástico derretido sobre los murales, terminando de quemarse sobre los mismos murales, haciendo pues un efecto catastrófico, ¿no? Entonces, lo que tenemos es plástico quemado y manchas grasosas de plástico quemado y evaporado sobre los murales más antiguos de todas las Américas. Pues nunca debió haber sucedido eso, ¿no? Entonces hemos sufrido una de las agresiones más graves al patrimonio, y sobre todo a elementos culturales tan delicados y que deberían haber sido protegidos y previsto los riesgos para que eso no suceda. Uh-huh. Vaya, entonces lo que estamos viendo es que se ha perdido un trabajo
valiosísimo, no solamente por su riqueza cultural, sino por la antigüedad que tiene. ¿Hay algún proyecto entonces de restauración? La realidad es que desde que se inició el proyecto en 2007, el Estado, digamos el organismo que financia y debería haber gestionado el sitio, ha escatimado al mínimo los esfuerzos por su mantenimiento. Quien habla fue el gestor del proyecto. Yo redacté, yo generé el proyecto, yo lo presenté al Ministerio de Cultura de Perú, a través de un organismo local, se encargó de financiar las primeras etapas, pero a partir de 2007 a 2011 se hizo la investigación, pero a partir de 2011 los fondos y el interés por parte de este organismo, a pesar de la importancia del hallazgo, fueron mínimos, y más bien se destinó fondos para proyectos que no tenían ni la importancia científica, ni estaban sujetos a ningún circuito turístico importante como lo era Ventarrón. Entonces ha habido un descuido muy prolongado, y en los últimos años incluso me empezaron a desplazar de mi puesto de gestor, de director del proyecto. Entonces ya en los 2 últimos años yo no he sido contratado por este organismo, y el sitio ha estado muy descuidado, contando solamente con un vigilante que tiene un sueldo mínimo. Acá en Perú los sueldos mínimos son realmente mínimos, y solamente una persona encargada de la boletería, en vista de que ya se estaba cobrando incluso un boletaje oficial. O sea, el Estado tenía un boleto oficial certificado, ¿no?, que servía de ingreso al sitio, y que mantenía todas las formalidades del caso. Sin embargo, el sitio estaba abandonado, o sea, se mostraban flores y por dentro habían temblores, ¿no? Entonces, esto es lo que ha contribuido pues a que el desastre tenga las proporciones que ha tenido, ¿no? Entonces ahora está en el aire. El Estado al día siguiente, o sea, los responsables del ministerio al día siguiente del incendio, incluso el mismo ministro de Cultura vino desde la capital, se presentó en el sitio y nombró como responsable de la restauración precisamente a la persona que tuvo la culpa del abandono, ¿no?, que es el asesor de arqueología de ese organismo regional que depende del ministerio. Entonces, ese señor que durante años no hizo nada y dejó abandonado el sitio, ahora es el mismo encargado de restaurarlo, ¿no? Quizás con eso están protegiendo un poco su espalda, pero esperemos pues que solamente que la restauración se dé con celeridad, que no se vaya a abandonar el sitio por años, que no se vaya a cubrir, digamos, temporalmente, y se lo remita al abandono. Ya la tragedia se vería pues acrecentada si el ministerio no invierte de manera rápida, efectiva, y dispone todos los fondos que sean necesarios, que van a ser muy cuantiosos, para salvar en algo el grave daño que se ha afrontado, ¿no? Pues esperemos que sea así, como tú lo has dicho, para que se pueda acelerar todo lo máximo posible, se haga también el menos daño posible en esa restauración y puedan seguir excavando para poder encontrar esos murales, para poder seguir enseñando a las personas esa antigüedad que tenéis vosotros ahí en el Perú. Ignacio, ha sido un placer. En la radio tenemos el tiempo muy limitado, pero agradecemos mucho que haya apartado su tiempo y que nos explique este yacimiento, lamentablemente también el incendio, y les deseamos que todos los proyectos que hayan iniciado pues lleguen a buen proyecto. Muchas gracias, Ramón. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega.
Como el programa va todo de arqueología, vamos a empezar conociendo un descubrimiento inusual. Y es que al bajar el pantano de Ignaja, por esta sequía que estamos sufriendo, se han descubierto y están trabajando en un yacimiento arqueológico. Para ello están con nosotros Andrés Adroer, profesor de la Universidad de Granada, y Germán Rodríguez, arqueólogo. Muy buenas y bienvenidos a Istopia Historia. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por vuestro tiempo, por estar aquí ahora para contarnos este descubrimiento y este yacimiento. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo habéis descubierto el yacimiento y qué estáis trabajando? Bueno, buenas tardes. La verdad es que el hallazgo fue un poco fortuito. Hay una zona en el término municipal de Rute donde con la bajada del pantano se localizaron los restos de algo que la gente dio en llamar una ciudad romana. Bueno, pues nosotros que estamos trabajando en la zona de hace algún tiempo decidimos ir a visitarlo para ver realmente de qué se trataba. Al llegar a aquella zona se notaba que era un cortijo del siglo XIX, siglo XX, bien conservado, la verdad es que muy bonito, pero evidentemente no había ningún resto que hiciera pensar en la posibilidad de restos romanos, de yacimientos romanos y tal. Sin embargo, había una colina muy cercana donde se veían de lejos un poco algunas piedras, algo un poco inusual en una zona de pantano, y nos acercamos a ver qué tal, y efectivamente en superficie había restos suficientes para pensar que se trataba de un yacimiento de época romana, de hace unos 2000 años aproximadamente. Había restos de algunos muros que se podían ver en superficie, había restos de algunos depósitos, tipo que se llama pileta, restos de cerámicas antiguas. Evidentemente eso evidenciaba, la existencia de un yacimiento romano cuya entidad no se podía conocer hasta que no se interviniera directamente sobre él, teniendo en cuenta que, en las propias circunstancias del pantano, es decir, un oleaje que sube y baja constantemente, habrían provocado sobre el yacimiento un vaciado importante de todo lo que es digamos, los estratos arqueológicos y parte de las estructuras. En esencia, sí, eso fue un poco el ensayo, el primer contacto con el yacimiento. Entendimos que merecía la pena trabajar sobre él, sobre todo porque, es cierto, lamentablemente es cierto que estamos en una época de sequía, que el pantano ha bajado, pero esperemos que en breve, a la mayor brevedad posible, las lluvias vuelvan a colocar el pantano donde debe estar. Pensando en eso, lógicamente el yacimiento va a desaparecer, sin ningún género de duda. No hay ninguna posibilidad de salvar ese yacimiento arqueológico, y además no sería ni siquiera lógico planteárselo. Así que lo que decidimos era al menos intervenir sobre él para intentar recuperar la mayor cantidad de información posible. De esa forma nos pusimos en contacto con 3 entidades que la verdad que han convergido de una forma impresionante, con una coherencia impresionante y una rapidez impresionante a la hora de solucionar un problema. Lamentablemente en este país no estamos precisamente acostumbrados a eso, pero por un lado el arqueólogo provincial, por otro lado la Diputación de Córdoba y en tercer lugar la Confederación del Guadalquivir, junto con nosotros hemos trabajado con una rapidez realmente inusual. Y eso ha garantizado que el yacimiento, pase lo que pase en un futuro, al menos se podrá conocer con bastante profundidad. Uh-huh. Claro, el problema está que cuando llegue y cubran las aguas ya no se podrá seguir trabajando sobre ese yacimiento. Salvo que hagamos arqueología submarina, ¿no? Bueno. Pero también hay que decir una cosa, que aparezca el pantano es una forma de conservar. Es decir, lo bueno es que ahora se está estudiando. Pero también, cuando sube el pantano, se han recogido datos y es una forma de que quede tapado y conservado, porque si no, los expolios se producen y estamos hartos de conocerlos en toda Andalucía y en toda España. Entonces es una forma de seguir conservando, y en el futuro, que bajará muchas veces el pantano, ojalá sean pocas, pero dará a gente que esté más preparada con otros medios, que el futuro es así, pues sacar más información de la que hay. Claro, porque luego el pantano, como bien ha dicho Andrés, con ese movimiento que tiene, me supongo que también tapará todo lo que vosotros habéis, o sea que cuando llegue tendréis otra vez que destapar, e incluso a lo mejor costará mucho más, ¿no? No, simplemente decir, cuando el pantano actúa, lo que va a hacer es un reflujo de materiales que van a cubrir ligeramente, que son mejor, nos viene mejor para conservar las estructuras, pero realmente no es como si estuviera en tierra, donde los acopios son muchísimo mayores, puede usar el basurero, aquí no. Entonces prácticamente es conservarse como si le echásemos una capita de tierra o de arena, que es lo que solemos hacer con geotextil en el exterior para conservarlo. Eso lo va a hacer directamente el agua. Y además, una cosa muy interesante, la temperatura. El agua te da una temperatura constante, con lo cual ayuda a conservar. Ah, mira, qué detalle. ¿Es grande el yacimiento?
No, no es un yacimiento particularmente grande. De todas formas, creo que la importancia del yacimiento no tanto su tamaño, ya se sabe que el tamaño no importa necesariamente, cuanto la entidad de los restos que estamos encontrando. La ventaja, y ahora Germán podrá entrar un poco más en profundidad, puesto que es su línea de investigación, por lo que es especialmente conocido, la entidad del yacimiento no es tanto la monumentalidad, ni los restos, digamos, museables que pudieran localizarse, es decir, no vamos a encontrar estatuas, no vamos a encontrar mosaicos, no vamos a encontrar nada de esa parte de la arqueología rica a la que nos tienen acostumbrados algunos hallazgos largamente conocidos en la historia de la propia arqueología. Sino que la arqueología de por sí nace como una ciencia que pretende conocer la historia a través de ramas que no necesariamente atacan o estudian o analizan la parte de las capas superiores de la sociedad, sino la parte de la sociedad en sí, la que verdaderamente funciona, es decir, la que estamos, de los 5 que estamos aquí sentados, de Ramón que no encuentra allí el otro lado, es decir, de la gente cotidiana. Y esa es la gran ventaja de la arqueología. Y en este yacimiento particularmente lo vamos a conocer con mayor precisión porque el yacimiento no es un palacio, no es una gran tumba, es un conjunto de espacios dedicados a la producción. Por tanto, vamos a poder conectar lo que verdaderamente es capaz de producir el ser humano cuando se asocia directamente con su espacio y con su paisaje y con su territorio. Entonces, de hecho, incluso podemos, puesto que se trata de un centro de transformación de aceite, vamos a poder entroncar el pasado con el presente y colocar toda esta zona, que es una zona particularmente importante en la producción de aceite, dentro de unas redes comerciales que ya funcionaban en todo el Mediterráneo hace 2000 años. Sí, no, está claro. Es que lo importante de este yacimiento, como bien dice Andrés, es que siempre cuando se está estudiando se estudia lo que son la parte monumental, la villa, la residencia del dominus o del señor. Aquí tenemos la suerte, y es una suerte muy grande, porque lo que estamos viendo es la explotación. ¿Qué es lo que se explota y cómo se explota? No siempre tenemos la posibilidad de estudiar todo un conjunto. Aquí se ha utilizado un cerro amesetado, precisamente al lado de un río como el Genil, y en un territorio que en aquella época no variaría mucho del que tenemos ahora, es decir, explotación de aceite en pequeños bancalos, en terral, como se ve aquí. Esto hace que este yacimiento, el Dominus, que domina precisamente todo este territorio, haya creado una estructura donde se documenta, o actualmente está documentando, todo el proceso de la consecución de un líquido, el oro de la época antigua, que era el aceite. Entonces tenemos, por un lado, la parte de descarga de aceitunas, es decir, de lo que han recogido en todo su territorio. Un segundo elemento, la selección de las aceitunas. Y un tercer elemento que sería el prensado. Una vez que se prensan, el líquido elemento va a distintas piletas para diferenciar lo que es en la calidad del aceite. Creo que está en una zona aceitera y sabe perfectamente que no es lo mismo un primer prensado que un segundo prensado. Bien, una vez que se ha conseguido ese proceso, se pasa a lo que, ¿para dónde va? ¿A dónde va este aceite? Este aceite, teniendo la suerte de que está al lado del Genil, a través del Genil con grandes barcazas, cargarlo y directamente Guadalquivir a Roma. Sería interesante, aquí va a ser muy complicado porque normalmente los aceites que salen de la zona interior van hacia la zona del Bajo Guadalquivir y allí se les coloca en las ánforas y se les pone el sello. Sería interesante encontrar algún tituli picti, es decir, esas marquitas que ponen diciendo dónde es el aceite, y pondría aceite de Ignacio, aceite de Ruta, aceite donde sea, y que luego en el Monte Testaccio en Roma aparecen. Pero esa es la importancia de esto. Y es el primer centro que podemos descubrir donde todo el proceso está completo en este valle. Entonces, para resumir, podríamos decir que lo que habéis encontrado es una almazara. No es una almazara. Una almazara corriente no. La almazara a nivel individual son de lo que puede ser una prensa, 2 prensas. Aquí estamos hablando de varias prensas, lo cual está indicando la importancia que tiene esta explotación de aceite. Una almazara, digamos, industrial. Eso de industrial entre comillas, porque no podemos hablar de industrial.
Bueno, pero que tenía su relevancia, porque Sí. no es lo mismo un molino pequeño, Sí. que en este caso estamos hablando ya de una gran cantidad de aceite, puesto que las piletas me supongo que entonces serán grandes para la producción que tendría. Ahora mismo las piletas, el problema, hay bastantes piletas, es decir, tenemos un conjunto importante. El problema es que, con todo, el pantano no ha bajado lo suficiente como para poder documentar la totalidad de las piletas que debió tener esta unidad de fabricación, esta unidad de producción hace 2000 años más o menos. Entonces, no vamos a poder hacer el cálculo exacto de la productividad, pero sí un cálculo bastante aproximado, porque con las técnicas que tenemos actualmente de reconstitución, de volúmenes, de análisis de 3D y tal, vamos a poder hacernos una idea aproximada de cuáles, a partir de los restos, que a veces no están demasiado bien conservados, podemos restituir, como te decía, el volumen de esas piletas y a partir de ahí, evidentemente, la capacidad productiva de ese centro. Sí, pero plantea, por ejemplo, en el caso de las prensas, lo normal en unas villas son 2, 3, 4 prensas, 5 prensas. Las grandes son de 6. Esta de 6, 7 prensas tiene como mínimo. ¿No? Entonces, ¿quiere decir también que posiblemente pueda haber una villa cerca? No que posiblemente hay. Depende de una villa. Ahora, eso de cerca depende de lo que llamemos cerca. Sí. Es- Ahí el problema está en que ahora hay que conocer el territorio. Es decir, normalmente la arqueología siempre ha trabajado, tradicionalmente ha trabajado sobre los yacimientos arqueológicos, pero desde hace unos 30, 40 años, la arqueología ha incorporado un nuevo sistema de trabajo y uno de ellos es algo que está muy en boga, es el paisaje. La arqueología del paisaje, entender el paisaje, puesto que cualquier espacio en torno al hábitat de un grupo humano tiene un sentido, se antropice o no, se transforme o no, pero todo tiene sentido. Entonces, todo forma parte de la historia, de la cultura, de la sociedad que está habitando en ese espacio. Entonces, ahora lo interesante sería, incluso aprovechando las circunstancias del que en Pantano está abajo, deberíamos de reiniciar un reconocimiento arqueológico de todo el territorio para ver cómo se articulaba. Evidentemente, como estaba diciendo Germán, esto depende de un señor, de un dominus. Por tanto, tiene que haber un dominio, es decir, una zona donde vivan unos señores que van a ser los que van a controlar de alguna forma este espacio, desde el punto de vista sobre todo de las tasas, de lo que es el control productivo y el pago de impuestos correspondientes y el cobro de la ganancia. Pero se puede articular de dos perspectivas, desde una villa en sentido estricto, es decir, que realmente nos encontremos con una villa pues de las que son tan conocidas, con esas estatuas, mosaicos y tal, que suelen ser tan tradicionales en otros puntos, tan conocidas en otros sitios, o puede haber otras articulaciones del territorio, como por ejemplo pequeños espacios que son evoluciones de las antiguas, voy a llamar las ciudades por llamarlas de alguna forma, pero no son realmente ciudades, de los antiguos asentamientos ibéricos prerromanos que de alguna forma van evolucionando y son ellos los que se encargan de articular y gestionar ese territorio, o sea, de reordenar el territorio cuando llegan los romanos. Vale. Efectivamente. Entonces, aquí cuando hablas de villa, es decir, en la división del territorio, esa división del territorio, una villa efectivamente depende, son unidades pequeñas que dependen de esa villa. Aquí lo que viviría sería un señor, no un señor, un personaje que pone en contacto para limpiar, para preparar, para explotar, saca el aceite, se vende y se va. Pero todo este espacio depende del territorio del señor. Entonces, la villa existe. Esta depende de una villa. Y el resto de las villas, como dice Andrés, depende de otro núcleo mayor. Que aquí, claro, no conocemos un núcleo urbano concreto, pero sí, como dice, de un pequeño entorno donde se recogen los impuestos. Hay que pensar, claro, cuando hablamos de villa, tenemos la idea hollywoodiana, o todas las que nos saca en todos los de los grandes mosaicos, grandes esculturas. Las villas son espacios de producción, donde normalmente el señor no vive. El señor viene a pasar una temporada. Aquí vive un representante, el capataz, que es el que se encarga de todo esto. Pero una villa no es un espacio tan pequeño como el que tenemos nosotros. La villa de la cual depende esto, y otras estructuras, no solamente esta, y otras estructuras de producción, por ejemplo, de los cerdos, el del ganado, etcétera, que depende de esa villa. Es una villa que puede tener aproximadamente 1 o 2 hectáreas de edificación. Entonces son elementos grandes. Ahora, la riqueza mayor o menor, mientras no se encuentra la villa es imposible. ¿Dónde está esa villa? En los alrededores. Pegada no,
pegada no, porque el aceite, el penicilina no es un elemento muy agradable, entonces se busca un poco la lejanía, los vientos, la situación, el agua y tal. Por eso, como dice muy bien Andrés, es muy importante, Azora, hacer un plano de la distribución territorial para ver qué villas hay aquí, qué villas hay a otro lado, a cuál pertenece, a cuál no pertenece. Porque depende de una, pero de cuál no lo se sabe. Es más complicado de lo que parece. Pero es que es muy interesante todas las explicaciones que vosotros estáis dando, porque es completamente distinto, como tú empezaste diciendo, Andrés, al concepto de arqueología que nosotros tenemos y al descubrimiento que nosotros tenemos de algo romano, ¿no? Creemos que lo que vais a encontrar es la villa de un señor, ese señor va a ser muy importante, os vais a encontrar estatuas, os vais a encontrar mosaicos, y ahora desplegáis la vida del señor si descubrís el nombre, ¿no? Y a partir de ahí, pero ahora lo contrario es que vosotros empezáis desde abajo, o sea, es una producción y ya lo que estáis viendo es toda la comarca de que depende, ¿no? Ya, o sea, del olivo, depende de la producción, eso, ahí tendría que haber bastante mano de obra para poder producir ese producto, e incluso ya acertáis a que va por el Genil hasta el Guadalquivir y que puede llegar ese aceite a Roma, ¿no? Estáis ya casi englobando todo lo que se hace en un imperio a tipo comercial, ¿no? Claro, ya. Esa es la gran ventaja de trabajar sobre espacios que no son necesariamente los espacios del señor. Al fin y al cabo, el señor tiene elementos que pueden provenir de otros puntos del Mediterráneo, pero no interactúa con el Mediterráneo de la forma que lo hace una producción. O sea, Roma lo que hace es coger todo su territorio, en realidad, por así decirlo. Roma coge todo su territorio y dice, vamos a ver, yo tengo conquistado todo el Mediterráneo, ahora, ¿a qué voy a dedicar cada espacio? Y este espacio, el espacio del sur de la península ibérica, la antigua Bética, lo destina a la producción de lo que llevan haciendo bastante tiempo y lo hacen bastante bien y con una gran capacidad de rentabilidad, que es el aceite. Igual que el sur de la península ibérica y el norte de África, en la zona de lo que se llama el área del estrecho, el garum, la salsa, los salazones de pescado. Entonces, en el trigo en Egipto, es decir, el vino el vino de la Tarraconense, es decir, de la zona de Cataluña actualmente, o del sur y sureste de Italia. Entonces, claro, la gran ventaja que tenemos nosotros es que por fin este territorio, que es un territorio importante, es decir, el Valle del Genil es un valle que nunca ha sido realmente estudiado desde una perspectiva de totalidad, como un concepto global, que se incorpore a un territorio que vaya más allá de ese propio espacio pequeño que solemos tener como manía todos nosotros de vernos. O sea, yo mi espacio, mi entorno. No. Este es un entorno que está internacionalizado, si me permitís la expresión. Es decir, ¿cómo? Pues precisamente a partir de su capacidad productiva. Y así, o sea, a través de una excavación arqueológica, que en principio parece, retirar 4 tiestos, 4 piedras y tal, puede llegar a construir lo que para nosotros es más esencial, la historia. Y la historia, no solamente la historia de las grandes personas, la historia de los esclavos que están ahí atrás, dónde viven, cómo se articulan, hasta qué punto son esclavos, hasta qué punto son gente libre, qué dependencia tienen del señor. Esa parte es extremadamente interesante, precisamente porque las fuentes no hablan demasiado de eso. Es la responsabilidad de la arqueología de acercar esos aspectos a la gente. Básicamente eso es lo que mantiene un imperio. O sea, esa es la base del imperio. El imperio empieza dándose tortas unos a otros, pero luego ya cuando se estabiliza, al final de cuentas, toda esa historia es la que nos permite ver cómo comienza, evoluciona y al final termina un imperio, ¿no? Sí, y comienza otro de la misma manera. Claro. Exactamente, sí, porque siempre que termina uno comienza otro. Es que mismo en el yacimiento la mala suerte es decir que esté tan destruido y tal, pero sí hay ciertos rasgos de ya la tardoantigüedad, que podríamos decir con las invasiones bárbaras, que reutilizan estos espacios. Claro. Y utilizan exactamente los mismos, no con el lujo de las casas. Nosotros que prácticamente como arqueólogos estamos hartos de ver ya viviendas romanas, grandes mansiones con los grandes mosaicos. Luego vemos que llegan los bárbaros y lo que hacen es aprovechar habitaciones y le importa tres narices los mosaicos, las estatuas todo. Pero sin embargo lo de producción sí les interesa. Por eso es tan importante esto, porque es un modelo de producción donde se puede estudiar perfectamente. Y el hecho, y perdonad que incida tanto, el hecho de que el Genil esté aquí al lado es básico para ese producto. Es una cuestión que quizás no se aprecie. Yo he venido de Cádiz hoy por la carretera y hay más curvas que otra cosa. Imagínense en la época aquella, con los carros, los caminos, llevando
en odres o llevando no en vasijas, difícilmente porque se rompen la mayoría, llevándolas hasta Sevilla, por ejemplo, o hasta Córdoba, para intentar sacar ese producto por la vía más rápida, el avión de la época, que era la navegación. Entonces, tener el Guadalquivir al lado, lo que nos está diciendo precisamente es que sacamos los productos tan rápido que en 15, 20 días están en Roma. Pues, chicos, ha sido un lujo teneros con nosotros, ¿eh? Podéis explicarnos este aspecto de la arqueología tan, creo, poco conocida por la mayoría porque siempre nos dedicamos a eso, ¿no? Al gran señor, a conocer la historia de unos pocos, en comparación a ver cómo se evoluciona desde abajo para poder mantener a esos pocos que tanto conocemos, ¿verdad? Efectivamente. Estupendo. Pues agradezco vuestro tiempo, enhorabuena por vuestra labor, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. La labor de nuestra labor es de todo un equipo de 10 personas que estamos allí dando el callo. O sea que nosotros somos los portavoces de un equipo bastante más potente, de gente joven y muy ilusionante, y sobre todo, y aquí lo quiero decir, para mí es un verdadero placer trabajar con esta gente. Sí, ha sido todo un descubrimiento. Pues trasladarles nuestra enhorabuena, ¿vale? Lo haremos. Para que ellos pues también se sientan animados, porque están haciendo una labor estupenda. Pues agradeceros, esperamos que nos encontremos en otro momento para seguir hablando. Aunque cuando no sea sin problema. ¿Vale? Pues nada, un saludo. Muchas gracias. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Finalizamos, como dijimos en la introducción, con un proyecto muy interesante sobre arqueología. Se llama Dive-Arqueólogos. ¿De qué se trata? ¿Qué actividades realizan y dónde los encontramos? Bueno, estas y otras preguntas nos las contestará su directora, Nuria Jiménez. Muy buenas, Nuria, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y apartar de tu tiempo. Gracias por invitarnos. Bueno, Nuria, ¿qué es Dive-Arqueólogos y dónde estáis? Bueno, realmente, ¿dónde estamos? Es en Baleares, ¿no? Estamos en Mallorca. ¿Y qué Dive-Arqueólogo? Dive-Arqueólogo son muchas cosas en general, ¿no? Sobre todo es un proyecto educativo que pretende, pues, dar a conocer un poco el patrimonio, de una manera diferente. Es conocer el entorno que nos rodea, pues, a través de la experimentación, a través de los sentidos. Surge hace 3 años. Porque, bueno, nos damos cuenta de que el patrimonio que nos rodea pues es visto de diferentes maneras. No es lo mismo como lo vemos nosotros, como adultos, a como lo ven los niños, y además con los colores o la manera que lo ven niños, además, con diferentes capacidades. Entonces, de esa manera surge Dive-Arqueólogos como una manera, pues, de enseñar básicamente el patrimonio, pero luego es mucho más, ¿no? Es también una manera de crear un vínculo entre el niño y su patrimonio, que trabajen en equipo, es fomentar su creatividad y, bueno, son muchas cosas en general. Ajá. Por lo que estás comentando, veo que está enfocada directamente a lo que son los jóvenes, ¿no? Una iniciación para que ellos puedan gustarles lo que es el tema de la arqueología y la historia. Sí, bueno, realmente es una actividad, como nosotros decimos, que está orientada de 0 a 99 años, ¿no? Lo que tenemos que comenzar, pues, por un grupo. Tenemos que empezar por algún lado y empezamos, pues, por los más pequeños, ¿no? Nos damos cuenta que los más pequeños tienen una capacidad extraordinaria para interrogar, pues, todo lo que tienen a su alrededor, los objetos, ¿no? Que están inmersos en nuestro entorno. Y esa capacidad de descubrir, de interrogarla, pues pensábamos que los más pequeños eran lo mejor a la hora de comenzar el proyecto, ¿no? Porque además son niños que son curiosos. Y bueno, pues empezamos con los más pequeños. Empezamos con 3 años y actualmente ya vamos desarrollando actividades en secundaria. También. Qué bien. Alguna incursión hemos hecho también con adultos, pero bueno, sobre todo está orientado a edad escolar, ¿no? Prácticamente estamos de 3 a 12 últimamente realizando actividades.
Vale. Fíjate, yo en vuestra página web, cuando he estado viendo lo que vosotros, los proyectos que tenéis, parece que los diferenciáis en 3 bloques, ¿no? En colegios, en padres y en niños. ¿Todo eso lo relacionáis luego juntos? Sí, claro, nosotros creamos esos bloques para colegios, para padres, porque en realidad a la hora de desarrollar el proyecto tenemos diferentes, no objetivos, sino tenemos diferentes públicos al que dirigirnos. A los colegios nosotros trabajamos de diferentes perspectivas con ellos, ¿no? Bueno, una cosa que no he dicho y para nosotros es súper importante es que nosotros con este proyecto educativo pretendemos llegar al máximo niños posible. De hecho, los materiales y todo lo que utilizamos está pensado para trabajar en diversidad y facilitar la inclusión de los niños en las actividades, ¿vale? Y eso también está orientado en esos 3 bloques también, en colegios, padres y niños, ¿no? Hemos podido trabajar con niños con altas capacidades, niños con parálisis cerebral, niños con autismo, niños con dislexia, y para nosotros es súper importante poder llegar al máximo de niños y el que ellos puedan además desarrollar pues todo su potencial, todas sus habilidades, ¿no? Para colegios nosotros lo que le presentamos a los centros escolares son, pues por un lado, les elaboramos material didáctico si lo necesitan. Ellos tienen un proyecto, anualmente cada colegio suele tener proyectos. Nosotros nos adherimos a través de actividades didácticas, de talleres, bien de los que ya nosotros tenemos montados, que tenemos aproximadamente unos 85 talleres montados, o bien relacionado con proyectos que ellos tengan y se les realizamos las actividades didácticas a medida. Luego tenemos actividades para los papás, tanto actividades familiares en diferentes instituciones, tanto museos como centros culturales, y actividades extraescolares. Pretendemos con este proyecto también ser una alternativa un poco a esas actividades escolares tradicionales, ¿no? A deporte, música, idioma, ¿no? Y de esta manera pues también enseñar un poco a los niños pues ese entorno que les rodea y el aprender a que es un vínculo, a vincular el pasado con el presente, ¿no? Y a los niños pues aún estamos en construcción, todavía tenemos la web y el proyecto siempre está en construcción, siempre está en crecimiento. Pues a los niños pues tenemos pues desde le presentamos actividades didácticas, les aconsejamos libros, tenemos fichas también que próximamente también colgaremos en la web para que ellos también pues tengan un feedback. Tenemos un aula virtual, aparte de las clases que damos extraescolares, tenemos un aula virtual donde el niño después de la clase, pues donde colgamos en esta aula virtual pues desde un cuento, desde un juego a diferentes actividades donde el niño, si le apetece seguir indagando, seguir curioseando en este tema que hemos dado en clase y que además le gusta, pues que tenga la opción de poder seguir investigando él por su propia cuenta. Bueno, todo lo que tú has descrito, eso lleva un trabajo tremendo, porque tú además eres arqueóloga, ¿no? Sí, lo que ahora estoy en esa parte más divulgativa, así que me considero arqueóloga de campo, pero ahora hemos aparcado un poco la arqueología de campo para esa parte divulgativa, para esa parte didáctica. Y sí que lo que hacemos es, ahora estamos en una fase de proyectos, y sobre todo de divulgar el patrimonio, y también a partir del patrimonio desarrollar pues a través de esa vertiente educativa, ¿no? Pues el ayudarles también pues a otras cosas como potenciar su creatividad y bueno, que ellos experimenten y conozcan el patrimonio como parte de su entorno, ¿no? Estupendo. Bueno. Nuria, en todo este trabajo que tú has descrito, me supongo que tendrá una financiación. ¿Cómo financiáis vosotros? Bueno, realmente nosotros no tenemos ninguna financiación. Nosotros no partimos de ninguna subvención, partimos de actividades. Nosotros este proyecto lo desarrollamos a través de actividades. Nos financiamos con nuestro propio trabajo, ¿no? Pues este proyecto pues se contrata pues desde un extraescolar, desde actividades, talleres puntuales, nos adherimos a proyectos de centros escolares, todo este tipo de actividades, pues bueno, nosotros como empresa autónoma, ¿no? Pues es nuestra financiación, es nuestro modo de vida, trabajamos, ¿no? De este proyecto. Claro, te hago esta pregunta porque la mayoría de las asociaciones o incluso arqueología siempre llevan una subvención de parte del Estado para que puedan cumplir sus objetivos y puedan hacerlo. En este caso vosotros mismos os financiáis con vuestro trabajo. Sí, nosotros no partimos somos autónomos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacemos es que realizamos actividades para poder seguir desarrollando el proyecto, ¿no? Pues eso, a través de cursos,
cursos que damos, cursos puntuales, talleres, cursos extraescolares. Siempre pues intentamos, pues a través de esa contratación, pues financiamos el proyecto y seguimos avanzando en él. Y un poco pues todo queda en casa, ¿no? Realmente pues nosotros somos los que no hemos recibido ninguna financiación para la web, la hemos realizado nosotros, todas las actividades las desarrollamos nosotros y no tenemos ningún tipo de subvención, no. Pues, por el momento no. Pues la verdad que enhorabuena, sois unos valientes y podéis haber conseguido meterse en este mundo sin ayuda financiera de parte externa, simplemente vosotros con vuestro trabajo. Estupendo. Bueno, Nuria, a partir de esta entrevista que nosotros estamos realizando, ¿qué actividades tenéis programadas durante todo el año? Las que puedas destacar más o menos. Bueno, realmente actividades que tenemos programadas es lo que os comentaba. Nosotros, por un lado, tenemos esa parte los centros escolares, vamos a hacer actividades didácticas, talleres didácticos a los colegios, tanto abarcamos desde la prehistoria hasta época, hasta nuestra época, ¿no? Uh-huh. Tenemos talleres de historia, de arqueología, de etnología. Luego, aparte, estamos en diferentes centros culturales, estamos en museos, en el Museo Arqueológico de DIA, aquí en Mallorca. Pues sobre todo lo que trabajamos es el cuento, a través del arqueocuento, como lo llamamos, como lo hemos diseñado, que son cuentos experimentales. Damos a conocer a los niños la prehistoria. O en la Cartuja de Valdemosa, pues realizamos actividades didácticas también experimentales. Ellos, si quieren conocer la Cartuja de Valdemosa, pues se visten de monje y vestidos de monje visitan la Cartuja. Es una manera también experiencial, ¿no?, de conocer las ciudades, de conocer el patrimonio. Luego también en diferentes instituciones museísticas pues también hacemos actividades por ejemplo, trabajamos civilizaciones. Aquí en Baleares tenemos Mare Magnum, que es igual que en Tarraco realizan son talleres de recreación histórica. Nosotros pues también participamos con ellos en la actividad que realizan y bueno, realizamos pues eso, vamos nos vamos adhiriendo a diferentes instituciones y a diferentes centros de actividades. Qué bien, Nuria. Tiene que ser divertido ver cómo los nenes empiezan a aprender historia, ¿no?, de la forma en que vosotros se la enseñáis. Es un buen proyecto, Nuria. Gracias. Te iba a decir, si hay alguien interesado para que os conozcan, ¿por qué nos dices la página y dónde podemos encontraros? Mira, para contactar con nosotros podéis pasar nuestra página web, que es www.liberarqueólogos.com, y bueno, ahí podéis vernos a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, y ahí podéis encontrar toda la información y bueno, un poco todo lo que somos, ¿no? Que aunque muchas veces uno intenta explicar todo lo, pues a veces pues eso pueden conocer esa parte arqueológica, esa parte educativa y bueno, conocernos un poquito a nosotros, ¿no? Sí, nosotros, bueno, yo te conozco mediante Instagram, puesto que las imágenes que son bonitas cuando ves un montón de niños, ¿no?, entusiasmados desarrollando el proyecto que vosotros hacéis. Así que el tiempo es limitado en la radio. Te damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por enseñarnos ese proyecto de arqueología que vosotros tenéis. A ver si en otro momento pues podemos conversar sobre historia, por alguna actividad que vosotros tengáis planteada en algún momento especial. Perfecto, pues muchas gracias. Nosotros siempre encantados de poder participar con vosotros. Hemos llegado al final del programa habiendo aprendido un poquito más sobre historia. Desde el Perú nos esperaba Ignacio Albaz para darnos a conocer el yacimiento del Cerro del Ventarrón. Después volvimos a España para conocer la almazara de época romana que el pantano de Iznájar ha dejado al descubierto y que el grupo de investigadores y arqueólogos de CIAI ha excavado. Y hemos finalizado con Nuria Jiménez, que nos explicó su proyecto de enseñanza de arqueología llamado Liberarqueólogos. Esperemos que os haya gustado. Así que recordamos que el programa estará disponible en el blog de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, y en los podcasts de Onda Local Andalucía, Radio Iznájar e iVoox. También se publicará en las redes sociales de Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn y Flipboard. En YouTube podéis encontrarlo también y podéis disfrutar de las imágenes además de escucharlo. Pero para no tener que buscarlo, si no lo tenéis en vuestro móvil cuando se cuelgue, podéis bajaros la app Histopia Historia y se os notificará donde estéis. Os espero la semana que viene con mucha más historia, así que sed buenos y disfrutad.